Hoy en nuestro ¿Qué te cuentas? Hablamos del Nombre de la Rosa de Umberto Eco, su adaptación al teatro. La hemos visto recientemente en varios escenarios navarros. El pasado fin de semana en el Teatro Gayarre y este fin de semana la veremos en el Auditorio de Barañáin. Parte de sus protagonistas están hoy con nosotros, la parte navarra de pues todo el cuadro de actores tan importante. Una obra protagonizada por Carra Elejalde, Juan José Ballesta, con quien también vamos a charlar en este tiempo de tertulia. La parte navarra, encabezada en este caso por José María Asín, actor muy conocido, sin duda. José María, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Javier Asín es la persona que se ha encargado de la música de esta obra, música original. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. También damos la bienvenida a Miguel Munarriz. ¿Qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal, Maya? Otro de los grandes actores. Gracias. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Bien, contentos, Sí, con ganas. de estar aquí, y estupendo. el señor Vitoria, José Antonio Vitoria. Hola, ¿qué tal? José Buenas Antonio? tardes. ¿Cómo estás? Muy ¿Productor de la obra, adaptador de la obra también? Sí. Bueno, ha sido un parto largo y complicado, pero sí, ahí está ahora encima de los escenarios ya. Bueno, impresionante, ¿no? Muy fuerte la obra, una historia interesante que vamos a contar brevemente, José María. ¿Quién no conoce, ¿no?, esta novela, esta historia? Pero vamos a dar algunas pistas de qué es lo que vamos a ver sobre el escenario. Pues vamos a ver una adaptación teatral de la famosa novela de Umberto Eco, que es El nombre de la rosa, adaptada luego al cine por Anod y protagonizada por Sean Connery, y ahora la adaptación al teatro que han hecho José Antonio Garbi, ¿no? Intentando pues mostrarnos esta historia, esta historia policíaca, ¿no? Esta novela policíaca de la Edad Media, donde además de esta trama policíaca podemos asistir también a un debate que siempre ha estado presente en la Iglesia Católica, que es el debate de la pobreza, y bueno, y a otro de los temas muy importantes de esta función, que es quién debe tener acceso al conocimiento, ¿no? Bueno, pues esto es un poco... Algunas claves de esta historia, con la Edad Media como telón de fondo, con una serie de crímenes, con los monjes como protagonistas. Bueno, ¿cómo se articula la trama, Miguel? Uy, es complicado esto de explicar. A ver, fundamentalmente Garbi, bueno, casi mejor que lo cuente José Antonio, ¿no? Porque realmente depende de la adaptación, ¿no? Realmente, ¿no, José Antonio? Bueno, lo que hicimos fue priorizar un poco las tres líneas un poco que ha citado José María. Es decir, El nombre de la rosa, ante todo, es un policíaco. Es decir, es una novela de detectives. Es decir, hay un detective que es un monje medieval, que es Guillermo de Baskerville, que llega a una abadía en la que se sucede una serie de misteriosas muertes que giran alrededor de un misterioso libro oculto en la biblioteca, ¿no? Y por ahí es donde entroncan otros libros. Es decir, cuando tú te enfrentas a 700 y pico páginas, que es la novela de Eco, claro, tienes que elegir un poco por dónde pegar el bocado. Entonces, ¿qué temas puede haber ahí? O sea, es como una manzana que dices, bueno, le intentas morder por donde más jugosa parece, ¿no? Y entonces ahí elegimos un poco temas que nos parecía un poco que tenían auténtica vigencia. Es decir, el debate de si la Iglesia debe ser o no pobre y de su actitud respecto al mundo y a las miserias del mundo, es algo que hemos tenido ahora mismo con la elección del último Papa. Es decir, es algo que está de absoluta discusión. Ha habido, es decir, Pablo VI fue otro Papa que también tuvo una actitud muy, no sé, decir, hacia el final de su vida estuvo muy conmovido por los problemas y se propuso incluso desprenderse de riquezas de la Iglesia para solucionar las hambrunas, etc. Ese debate ha pervivido a lo largo de los tiempos y está ahí. Y luego está el del conocimiento, es decir, si cualquiera debe tener acceso o no al conocimiento. Es decir, en la Edad Media las abadías custodiaban unas bibliotecas inmensas a las que muy pocos tenían acceso. Y entonces hay un debate hoy en día en nuestra sociedad sobre si el conocimiento debe ser para todos, es decir, la universalidad de Internet, o no, o debe estar limitado a especialistas, ¿no? Y eso es un poco lo que está ahí. Los planteamientos. La música es muy importante en la obra, enseguida la vamos a comentar con Javier Asín, pero vamos a dar la bienvenida a Juan José Ballesta, que es uno de los protagonistas de esta gran obra. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos con tus colegas, con Miguel Munarriz, con José Antonio Vitoria.
con José María y con Javier Asín. Bueno, Muy bien, qué bien. ¿cómo estás en esta obra? Nos consta que has sido un buen discípulo de Carra Elejalde, que te ha enseñado mucho porque es la primera vez que te vemos en el teatro, ¿no? Sí, la verdad es que no solo Carra el que me ha enseñado, yo creo que todos mis compañeros, todos los que están ahí, se sentirán identificados porque cada uno me ha enseñado lo que ha podido en cierta medida, ¿no? Y bueno, pues con la función pues encantado, nunca había hecho teatro y la verdad que muy contento, muy satisfactorio y con muchas ganas de seguir haciendo más funciones y que siga creciendo el personaje, ¿no? Porque cada día, cada función yo creo que coges algo más. Sí. Juan José, ¿cómo has preparado ese personaje, Abso de Mel, que es como, bueno, tú has dicho, ¿no? Como un mini Sherlock Holmes, ¿cómo has preparado ese personaje asustadizo, con, bueno, pues unas expresiones muy de niño? ¿Cómo ha sido la preparación? Bueno, yo creo que, También yo aquí en creo que el Navarra, ¿no? personaje es un poco un adolescente, tirando a niño, pero adolescente. Y bueno, lo he preparado con Garbi en torno a las instrucciones que ella me dio, al guión y a la documentación que tenía y lo que me ayudaron los compañeros que me contaban historias y tal del nombre de la rosa, que había oído ir poco, la verdad. Había visto la peli y tal, pero poco más. Pues en torno a eso fui creando el personaje con Garbi. Sí, es un chaval pues muy asustadizo, está muy verde, va todo el rato detrás de su maestro y bueno, yo creo que sobre todo un buen discípulo, ¿no? Bueno, pues son esas las características del personaje que cae en tentaciones y en los pecados carnales también, ¿eh? Sí, 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 casi. Te vas por mal camino, Juanjo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juanjo. Muy buenas. Que te vas por Hola el a mal todos. camino, dice José Antonio. Hola. ¿Cómo? Que eres monje y te gustaban las chicas también. Yo no tengo la culpa, el personaje, hija. Bueno, Juan José Ballesta, no te robamos más tiempo, que supongo que vendrás muy pronto a Pamplona, a Barañén, al auditorio, donde tenéis Nada, una estoy función encantado de este estar fin de con semana. vosotros. Gracias, Juan José, hasta pronto. Muchísimas gracias abrazo, y un beso Juanjo. para todos. Un Un beso, abrazo, chicos. adiós, hasta Juanjito. luego. Adiós, Chao, Juanjo. un besazo. Adiós, adiós. Bueno, Javier, háblanos de la música, que es importante y es, bueno, muy interesante, ¿no? También. Bueno, sí, casi forma parte como un personaje más dentro de la obra, ¿no? Yo cuando me dieron el guión, por supuesto conocía ya toda la historia y demás, pero bueno, yo siempre cojo primero un guión y trato de tener una serie de sensaciones. En este caso, la primera sensación era, o la primera idea que me vino a la cabeza fue construir la abadía sonoramente, ¿no? Musicalmente. Y es lo que empecé a hacer. Claro, ahora estaría bien deciros, pues mira, Sí. lo hice así con esto porque tal, pero bueno, construí la abadía, construí musicalmente también todo lo que los habitantes de la abadía, y luego, pues bueno, ya a cada momento, a cada transición de la obra, pues bueno, va llevando ya su propia historia. Algunos personajes tienen su propia historia musical, como la tiene Ubertino, como la tiene la chica Inma Pedrosa, que Sí. que es genial también. La única mujer Sí, tiene de la obra. varios momentos muy importantes y ella tiene esa música que siempre le va acompañando, ¿no? Digamos que es como su alma, siempre acompañándole musicalmente, ¿no? Entonces, lo que trataba ha sido de ir construyendo todos esos elementos musicalmente, aparte de todo el espacio sonoro que tiene también, del diseño sonoro. Que ayuda también a la música. Sí, estamos viendo imágenes de la obra. Seguro que os han preguntado ya en muchas ocasiones, ¿no?, las similitudes de la obra con la película protagonizada por Sean Connery. Para quienes no la hayan visto, Miguel, bueno, pues encontramos grandes parecidos. Bueno, es la misma historia, tiene que tener similitudes, ¿no? A mí me interesaría más hablar de las diferencias, es decir, de esos personajes, como el mío, como uno de los míos, Vencio, que no aparece excesivamente en la película, o un Ubertino que no tiene mucho que ver en la obra de teatro con el personaje de la película, que es mucho más pequeño, ¿no? Yo creo que, aunque pueda pensarse que por la disposición de las escenas cortas, la adaptación teatral es una adaptación teatral a partir de la cinematográfica, no es cierto, es una adaptación teatral de la novela, y los personajes se ha hecho bien porque se cuenta bien la historia, el público la sigue con facilidad. El otro día estuvimos en el Gayarre con más de 500 chavales, adolescentes de institutos, que guardaron un silencio espectacular, siguieron la función, y eso es un síntoma de que la historia está bien contada, ¿sabes? Respecto a las dos adaptaciones, digamos, la de la cinematografía y esta a teatro, que no se han hecho otras, ¿no?, de momento,
primero, señalar que la película es una grandísima adaptación, es decir, está muy bien hecha. Y luego, señalar también que quizá está más cercano en algunos aspectos la adaptación teatral a la novela. Es decir, desde el propio final, ¿no? En la película se sugiere que la chica se salva, no se ve explícitamente, pero sugiere que se salvará. Aquí no, es como la novela, es la chica morirá en la hoguera, es decir, mueren todos. En fin, y luego personajes, tramas que están más atenuadas en la película, como puede ser esa, la de la pobreza que sale, pero hay personajes eso, que no están tan desarrollados como Bertino o el propio Vencio. Sí. ¿Qué recorrido tiene la obra? La hemos visto ya en 2 escenarios y en más, por supuesto, también. En San Sebastián habéis estado, ¿verdad? Creo que estuvisteis también en Olite, ¿no? Alicante. En Alicante, en otros lugares del país. A partir de ahora, más o menos, ¿cuál es el recorrido? ¿Lo vamos a poder ver en otros escenarios en Navarra o en Guipúzcoa, en otros lugares próximos? En estos momentos hay, lo que tenemos previsto son como unas 50 funciones de aquí a Semana Santa aproximadamente, y luego 2 meses en Madrid haciendo temporada. Entonces, concretamente en Navarra, sé que vamos este fin de semana, estamos Sangüesa Barañain, y luego hacemos también, si no recuerdo mal, el primer fin de semana de noviembre, Lodosa, Cintruénigo, Mutilva, y acabamos en Estella y... No hay ni Estella. Eso es lo que hacemos. Luego Guipúzcoa estamos en Hondarribia. Sí. Y por aquí pues, luego estamos en Murcia, en Alicante hemos estado, estaremos en Castellón, estaremos en alguna localidad más adelante de Madrid, San Sebastián de los Reyes, Zaragoza, sí, estamos también un fin de Valencia. semana, Valencia. 2 meses en Madrid, una semana en Valencia, bueno, no sé qué desplegamos, Logroño, pues, no sé, decir, por Rioja. encima de los 150 representaciones, yo creo que sí, que vamos a llegar con facilidad. Bueno, ¿cómo fue la preparación de la obra? Ya se os habrá olvidado un poco, ¿no? Pero bueno, toda la serie de ensayos que llevasteis a cabo, creo que en Villava, durante Villava. 2 meses, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las dificultades más importantes a las que os habéis enfrentado como actores? Principalmente como actores, ¿no? A la hora de desarrollar los papeles, la puesta en escena, en fin, adaptarse también a otra época. José María, ¿qué ha sido lo más difícil? Bueno, para mí, cuando te regalan un papel, es más fácil hacerlo, ¿verdad? Siempre es más fácil hacerlo. Entonces, como eso ha ocurrido en mi caso, pues eso ha sido una travesía muy gozosa, ¿no? Yo creo que aquí quien ha tenido que tejer con distintos hilos ha sido la directora, evidentemente, ¿no? Que ha cogido a cada uno de nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? Y entonces ha tenido que conformar un bloque que yo creo que en estos momentos funciona a la perfección, como bien ha dicho Miguel, ¿no? Entonces, en mi caso, pues ha sido un misterio gozoso, ¿verdad? Y yo creo que lo mismo te podríamos decir los 11 restantes, Sí. porque hemos disfrutado mucho precisamente de esta variedad, que es una de las cosas más interesantes que tiene este proyecto. Somos actores y la actriz de 4 o 5 comunidades autónomas, que algunos sí que hemos trabajado mucho, Miguel y yo, pero con otros es la primera vez que trabajamos y a ellos les ocurre lo mismo, ¿no? Entonces hay esta historia que dice, uy, esto puede salir ¡puff! O puede salir plaf, y ha salido plaf, ¿no? Bueno, pues que continúe Placentero, así, sí. ¿no? Ojalá sea así. Sí. Bueno, tuvisteis un mal momento, Plaf, un momento está bien, triste, plaf. ¿no? Lo comentabais el otro día, sí. también después de la obra en el Teatro Gallarre, en el coloquio con los espectadores. Bueno, falleció Javier Leoni, uno de los actores. Supongo que fue un momento dramático también para todos, ¿no? Sí, sí que lo fue, sin lugar a dudas, pero esto es el teatro y la función debe continuar siempre, ¿verdad? Se nos fue un par de días antes de ir a Olite, de una fecha que teníamos prevista en Olite, una pancreatitis galopante y rápida, y no queda otra historia que sustituirlo y no olvidarlo personalmente, pero sí olvidarlo laboralmente, ¿no? Y encontrarse con que su sustituto es un tipo encantador, Javier Merino, con el que todos hemos hecho muy buenas migas y con el que trabajamos divinamente. Así que, bueno, le rendiremos un merecido homenaje en su ciudad, en la ciudad donde él vivía y trabajaba, en Badajoz, a Javier Leoni, pero no, a mí no me había pasado nunca, yo no sé a vosotros si os había pasado.
A mí me de esa pasó manera en no. la escuela que nada más empezar la escuela de teatro se nos murió un alumno. De eso sí me acuerdo, pero un compañero de trabajo, no, nunca, Están en el nunca. trabajo, ¿verdad? Un poco shock porque Javier Leoni era un personaje muy carismático dentro de la compañía. Yo creo que era un personaje muy importante porque era de estos un poco que, como decía José María, que decir, entre todo este grupo de gente que venía de muchos sitios, era un poco pegamento, era de esos que son pilares de la Sí, compañía, sí, ¿no? sí, Que sí. decía un poco que es Aglutinador, ¿no? aglutinador. Entonces, claro, fue de repente además muy inesperado. Yo la última imagen que tengo y no me puedo quitar de él es la despedida, el abrazo que nos dimos después del de otra función y tal, en el hotel al día siguiente, nos despedimos y tal. Absolutamente en el Hórreo, sí, absolutamente inesperado, porque él estaba además muy contento, ilusionadísimo con el proyecto, se encontraba, joder, o sea, encantado con lo que le estaba pasando con El nombre de la rosa, porque ya atisbábamos que la función había tenido ya unas críticas unánimemente buenas en Cáceres, en el estreno, en el Festival de Teatro Clásico. Y él estaba muy ilusionado con el proyecto. Claro, y esa última imagen, y claro, 3 días más tarde estaba en un hospital falleciendo, vamos. Es decir, entonces, eso es un shock, evidentemente. Desde luego. Bueno, vamos a vivir esto con, bueno, pues recuerdo, por supuesto, y con calma, y bueno, pues si cabe con alegría, porque también se fue haciendo lo que le gustaba, Bueno, decir, ¿no? si me dejas Efectivamente. solamente que le vamos a hacer el homenaje que mencionaba, va a ser los, creo que es 5 y 6 de noviembre, estaremos en el Festival de Teatro de Badajoz y haremos ahí 2 funciones en las que le esperamos rendir un homenaje. ¿Qué os parece si vemos un poquito, ¿no? Un pequeño, bueno, pues fragmento de la obra? Os vamos a ver actuando y nuestros espectadores así se hacen a la idea de qué podrán ver este fin de semana aquí en Barañáin. Lo vemos. Gracias, señor Abad. Gracias, Abone. Creedme si os digo que es para mí toda una alegría visitar vuestro monasterio. El venerable Jorge de Burgos. Bienvenidos, hermanos franciscanos. Gracias, venerable Jorge. Y el hermano Malaquías, nuestro bibliotecario. De hermano bibliotecario, no sabéis lo que os envidio. Bueno, este es mi novicio. Atso, el hijo menor del barón de Melk. Abso. Llevas un nombre grande y muy bello. ¿Sabes quién fue Abso de Monti Render? No. ¿Qué te hace suponer eso? Cuando lo estáis, soléis masticar esa hierba. ¿Y qué más has observado? Pues que al cabo de un rato parecéis más sereno, incluso ausente, con la mirada perdida en algo que solo vos veis. Atso, un buen cristiano puede a veces incluso aprender de las costumbres de los herejes. Solo un aperitivo, ¿eh? Desde luego, de lo que se podrá ver el fin de semana. Javier Asín, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti Un por placer. traerme a tu programa. José María Asín también, gracias de verdad. Miguel Munarriz y José Antonio Vitoria. Muchas gracias. Un placer, ya sabéis, yo estuve en el Teatro Gayarre y disfruté muchísimo, así que recomiendo desde luego esta obra de teatro, de La Nave Teatro, ¿verdad? Bueno, es una coproducción de A2 Teatro A, de La Nave Producciones, de Tres Tristes Tigres de Logroño y Al Revés Producciones de Extremadura. He hecho solo una, bueno, pues de todas esas compañías, ¿no? Gracias a todos por estar aquí y suerte. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, y así llegamos al final de nuestro ¿Qué te cuentas? Gracias por estar ahí, por acompañarnos y que disfruten. Adiós.